Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso vamos a hablar acerca de la lectura, pues en materia de espiritualidad, ¿vale? Pues porque hay muchas personas que leen muchos libros con el objeto de atesorar sabiduría, de manera que este conocimiento pues pueda ayudarles a trascender de su realidad, de una realidad más terrenal, ¿no? Esto, si bien pudiera parecer algo bueno, hay que puntualizar, porque puede llegar a ser incluso negativo. Pues porque uno cuando lee no puede implantarse ese conocimiento como algo inamovible, como algo rígido. Uno no puede utilizar la lectura para que aquello que lee le defina, ¿vale? Si nosotros hacemos esto, pues podemos estar añadiendo más capas de realidad a nuestra persona. Incluso puede ser que tengamos antiguos conocimientos que al enfrentarlos con los nuevos los pongamos a pelear como gallos de pelea. Entonces no es conveniente actuar de esta manera. Lo primero, tener en cuenta que cualquier conocimiento que tú leas te ha de servir de inspiración. Es decir, no para implantártelo, sino para inspirarte, para meditar acerca de ello y ver de qué manera encaja en tu realidad, o ver si arroja alguna chispa de luz, pero en todo caso no forzar nada. Es decir, si ese conocimiento que has leído no te genera ninguna emoción positiva en ti, pues a lo mejor pues debes dejarlo ahí en reposo, a la espera de que eso encaje en tu vida en algún momento. Pensar sobre ello, pero en todo caso, como he dicho en más de una ocasión y expliqué con gran detalle en el episodio de los ciclos del corazón del observador consciente, ha de ser el corazón el que valide todo conocimiento. Nunca ha de ser un proceso mental, ¿vale? Entonces, la lectura debiera de ir más orientada hacia desaprender, ¿vale? Hacia desaprender. Pues porque tenemos mucha información, tenemos muchos condicionamientos que lo que hacen es añadir capas de realidad a nuestra persona. De esta manera pues estamos enterrados en el fondo de capas de realidad, como siendo la parte más interna de una cebolla. Entonces, a este respecto, pues tenemos literaturas que nos pueden ayudar enormemente, como es la filosofía taoísta. Yo recomiendo a cualquier persona que se inicie en el Tao, puesto que es una filosofía que no tiene ningún contenido dogmático. Simplemente son parábolas que, al contrario de las religiones, no te ofrecen un mapa, una forma de actuar para parecerte a. No te dicen, como en el budismo, has de alcanzar la budeidad. Bueno, es que yo no soy como Buda, ni pretendo serlo. Para mí, ser como Buda sería una atrocidad, sería transgredir mi personalidad, que es mucho más activa y mucho más apasionada, ¿vale? Entonces, no se trata de parecerte a, se trata de ser tú mismo. O el cristianismo, por ejemplo, que te dicen que tienes que parecerte a Jesucristo. Los grandes iluminados no llegaron hasta ese punto por parecerse a, llegaron a ese punto por ser ellos mismos, ¿vale? Entonces, como digo, cualquier lectura que realices ha de ir en la línea de desaprender. Y el Tao, como digo, no te ofrece un mapa, te ofrece una brújula. Es todo una colección de parábolas que no te dicen nada concreto, sino que te insinúan ahí donde puedes estar cometiendo el error. Entonces eso es muy interesante,
porque no te dicen que si haces esto es lo correcto, si haces lo otro es lo incorrecto, sino que al ser parábolas que te ponen ejemplos de situaciones, quizás reales, quizás ficticias, pues llevan a tu mente a imaginar, llevan a tu mente a extraer una información, pero no es una información que se te brinde ahí, zas, directa, sino que tú piensas acerca de ello, genera en tu mente una inspiración, enciende una luz en tu mente, ¿vale? Entonces a este respecto el Tao es muy interesante. Lo que sucede es que adentrarte en el Tao de forma directa, pues tomando un libro de cualquiera de los tres clásicos, Lao Tse, Chuan Tse o Li Tse, pues es un camino difícil y complicado, pues porque ellos te enseñan una forma de pensar oriental, muy distinta a la que tenemos nosotros en Occidente, e incluso muy distinta a la actual forma de pensar del país de donde proceden, China, ¿vale? Entonces, digamos que para los taoístas hay muchas cosas que para nosotros son positivas y son deseables, y sin embargo para los taoístas son negativas. Este punto de vista es muy apreciado para mí, puesto que le da la vuelta a todo aquello que nosotros consideramos bueno en nuestra sociedad y nos lo muestra como una cara más del ego. Caras del ego insospechadas desde nuestra mentalidad occidental, ¿vale? El Tao se basa en la virtud, en el hecho de que cualquier cosa que hagas, la hagas en base a tu naturaleza, sin transgredirla, ¿vale? Y para ello, pues uno no ha de vivir con tantas dicotomías, simplemente ha de hacer lo que le sale de su interior, y entonces la vida le dará una respuesta donde le mostrará que lo que está haciendo está bien, en forma de una respuesta positiva, puesto que si haces algo correcto, pues el mundo te responderá con gratitud, y por el contrario, si haces algo negativo, pues el mundo te responderá pues con actitudes negativas hacia ti, ¿vale? Entonces el Tao se basa en experimentar la vida tal cual es, y en que tú pues utilices siempre tu virtud por encima de todo, es decir, una forma de actuar más basada en el instinto, en una forma de actuar que fluye desde el subconsciente, desde el vacío, porque el vacío, aunque pareciera que es vacío y de que él nada fluye, en verdad es todo lo contrario, todo fluye del vacío. Lo que pasa es que nuestra mente está demasiado contaminada con dicotomías, con ideas preestablecidas, que hacen que ese vacío no se pueda manifestar, porque ese vacío es muy sutil, utiliza un susurro muy sutil para decirte qué hacer en cada momento. Es algo que más bien lo sientes, que no está basado en el diálogo mental. Entonces uno ha de trabajar en ello, y el Tao siempre dice que las plantas crecen por Wu Wei. El Wu Wei es la principal característica del Tao. Wu Wei se traduce como la acción en la inacción. Cuando el Tao dice que las plantas crecen por Wu Wei, lo que quiere decir es que las plantas crecen porque es su naturaleza. No se esfuerzan por crecer, sino que es algo que es natural en ellas. Tú si de alguna manera fuerzas a una planta a crecer de una forma artificial, pues puede ser que si incides mucho en ello lo acabes matando, o que los frutos que dé pues sean totalmente insípidos.
¿vale? Mientras que una planta que crece de forma natural da unos frutos mucho más jugosos y saludables, ¿vale? Entonces, pues el Tao siempre se basa en ello, en actuar de forma natural. Para que se pueda entender un poco más cuando hablo del vacío, os explicaré una parábola taoísta de Chuang-Tze que dice así. Chuang-Tze un día se levantó de un sueño y en ese momento no sabía si él era Chuang-Tze que había soñado con que era una mariposa o si él era una mariposa que había soñado que era Chuang-Tze. Eso es el vacío. Y es que el taoísmo está muy en contra de la inteligencia, porque la inteligencia al final nos lleva a generar artefactos, como por ejemplo teléfonos móviles, que al final para lo único que han servido es para someter al hombre. Entonces, crear artefactos cada vez más complejos también nos lleva a atesorarlos, a guardarlos con mucho celo, para evitar que nos lo roben, y atesorar tanto pues al final se convierte en algo negativo porque nos produce inquietud y nuestros corazones están inquietos, ¿vale? Otra forma de entender el Tao la hallé en un libro de Osho, ¿vale? Dejando aparte pues todo aquello que puede ser controvertido de esta persona, quedémonos con el mensaje de Osho. El mensaje de Osho, digamos que fue una explicación bastante elaborada, pues para entender desde una mentalidad occidental algo que se opone tanto como es ese pensamiento oriental antiguo. Y él pues hizo un gran trabajo a este respecto. Una de las explicaciones más plausibles para entender este punto de vista es cuando él habló acerca de que en la India a veces sucedía que una manada de lobos secuestraba a un bebé humano, y cuando ello sucedía y a lo mejor pues los aldeanos veían que había un niño humano corriendo junto a una manada de lobos, pues entonces hallaban la manera de separar a ese bebé humano y traerlo a la civilización para que pudiera vivir como una persona más, ¿vale? Entonces, en las ocasiones en que ello se dio y se consiguió rescatar a ese niño, resulta que lo llevaron pues a un centro médico, le llevaron pues a interactuar con psicólogos, le medicaron para calmarlo, y en muchos casos pues ese niño murió pues porque era un lobo. Es que hemos de entender de que la mente humana, el cerebro, es solamente una interfaz para actuar en el medio en el que vives, nada más. Entonces, si ese niño, por el hecho de haberse criado en una manada de lobos, no era un niño, sino un lobo, ¿qué hay en tu mente que te pertenezca? ¿Qué hay en tu mente que te pertenezca de forma legítima? Absolutamente nada. Y es que, claro, siendo todos seres humanos, dependiendo del lugar del mundo en el que vivas, unas cosas que pueden ser bien vistas en un lugar del mundo son totalmente mal vistas en otro lugar del mundo. Hace tiempo había caníbales en Papúa Nueva Guinea, y creo que en algunos lugares de Amazonia también. Y ellos no consideraban que comerse a otro ser humano era algo negativo, ¿vale? Entonces hemos de considerar que lo único que nos ha de identificar
es el vacío. El hecho de alcanzar el vacío, ese es realmente el objetivo. Lo que pasa es que a través de la lectura, como digo, uno puede llegar a implantarse ideas y aumentar esas construcciones mentales. Como he dicho antes, echar a pelear unos conceptos con otros como gallos de pelea. Y al final de lo que se trata, como digo, es de desaprender. Entonces yo lo que aconsejaría es leer libros de Osho. Yo los dos que leí fueron Osho, cuando el calzado es cómodo, y Osho, el sendero del Tao. Tiene más, pero yo únicamente leí esos dos. Adicionalmente, pues leí los tres clásicos, a Lao Tse, que es el más críptico de todos, a Chuang Tse y a Liet Tse, ¿vale? Luego, si acaso, dejaré una redacción en los detalles con los libros que recomiendo. De estos tres clásicos, de estos tres maestros históricos del Tao, digamos que el más difícil de comprender es Lao Tse, porque es bastante críptico, quería decir, es bastante críptico en sus parábolas. Entonces, después de leer a Osho, después de leer a Chuang Tse y a Liet Tse, y sobre todo después de leer el Kybalión en su versión Los Tres Iniciados, pues entonces yo creo que estás un poco más preparado para entender a Lao Tse, ¿vale? No es una lectura que recomiende así a priori. Pues bueno, una vez que ya hemos aprendido a desaprender, entonces pues también podemos interesarnos por temas como la alquimia, ¿vale? Como el hermetismo. Digamos que la alquimia se deriva del hermetismo, se deriva de un semidios histórico, un personaje, por decirlo de alguna manera, pues que fue el primer alquimista y que enseñó este arte a la humanidad, ¿vale? Entonces, pues el Kybalión es un libro hermético, quizás el principal de todos ellos, ya que explica las 7 leyes que rigen y gobiernan el universo. 7 leyes que tienen miles de años de antigüedad y sin embargo describieron con precisión aspectos de la ciencia que se ha descubierto recientemente por los científicos que es cierto, que es verdadero. Fue muy preciso en esas leyes, ¿vale? Entonces, pues una vez te introduces en el hermetismo y la alquimia, pues entonces ya puedes explorar el mundo de los símbolos, pues porque los símbolos son imágenes que transmiten mucho conocimiento resumido en una imagen bastante pequeña. Entonces esta imagen impacta nuestro subconsciente y nos transmite una información trascendental que nos hace sentir, y eso está muy bien, ¿vale? Ya entraré en detalle sobre este aspecto de los símbolos. También os aconsejo de que estudiéis acerca de los antiguos maestros de la Grecia clásica, ya que en la Grecia clásica era muy común la práctica de la alquimia por parte de estos grandes sabios que entendían acerca de cualquier materia, ya que consideraban de que todo lo que sucedía en este mundo es espiritual, ¿vale? No hacían divisiones como actualmente hace el budismo y el New Age, que dice esto es espiritual y esto no es espiritual, todo es espiritual. Pues bueno, en aquella época pues los grandes sabios griegos como Platón, Sócrates, Pitágoras, tenían escuelas iniciáticas y en ellas pues se practicaba la alquimia.
Entonces aconsejo que leáis acerca de estos grandes sabios, pero es mejor leer o ver vídeos acerca de interpretaciones sobre estos cuentos, ya que leerlo en la forma literal no alimenta demasiado a nuestro conocimiento. Es mejor que, si no eres capaz de captar ese significado, que leas o veas algún vídeo de alguien que te lo explique para que lo entiendas. La verdad es que se entienden muchas cosas y los sabios de la antigua Grecia tenían mucho que explicar. Ellos practicaban la alquimia porque desde siempre se ha considerado de que este mundo es un mundo multidimensional. No es algo que se diga desde hace poco debido a los experimentos en base a la física cuántica, sino que es algo que se sabía desde hace miles de años, ¿vale? Y está reflejado en el Kybalión. Entonces, teniendo en cuenta de que este mundo es multidimensional, según parece, pues la partida que se juega aquí se juega de igual manera en dimensiones superiores, ¿vale? Quizás inferiores también. No sabemos si hay algo peor que esto. Bueno, en cualquier caso, cada uno lleva dentro su cielo o su infierno, depende de su estado de la mente, ¿vale? Pero siguiendo con este tema, si esto es así y la partida que jugamos aquí se juega en otras dimensiones, entonces los alquimistas consideraron que una forma de entender el mundo superior era explorar el mundo inferior a través de la alquimia, que era la antigua ciencia. Entonces los alquimistas, en base a sus observaciones, realizaban analogías. Dichas analogías las utilizaban para hacer relaciones entre el mundo terrenal en el que vivimos y el mundo celestial o mundo superior. Entonces, bueno, aquí nuevamente se muestra pues la importancia de la alquimia en el mundo antiguo. De hecho, yo pienso que la ciencia y la geometría son muy importantes para cualquier persona que desee llegar lejos en el mundo de la espiritualidad. Pues porque la ciencia y la geometría son lógica en estado puro. Y si nosotros queremos dejar de ser seguidores y queremos empezar a ser creadores, necesitamos de esa grasa que lubrique los engranajes de nuestra mente para que funcionen de una forma lógica y correcta. Y en eso creo que la ciencia y la geometría tienen mucho que aportar. Yo, de hecho, en mi faceta de inventor, que tiempo atrás pues tuve esa faceta, aprendí a utilizar un programa de dibujo técnico por mi cuenta y hice muchísimos dibujos y me di cuenta de que mi mente empezaba a funcionar mejor a medida de que me empezaba a manejar mejor en un entorno 3D, ¿vale? Hay una persona en el grupo que es artista, hace dibujos y le gusta mucho. Yo le he recomendado que haga dibujos con punto de fuga. Esa es una técnica que se inventó en la época renacentista, pues para dibujar paisajes más bien urbanos, pues de una forma más realista, de la forma en que percibe la realidad nuestros ojos, ¿vale? Pues bueno, sin nada más que decir, os insto a que compartáis el vídeo si os ha gustado, ya que estoy teniendo problemas con Telegram, como ya he dicho en alguna ocasión, porque comparto mis vídeos por esa plataforma y hay personas que me reportan como spammer y entonces me bloquean el Telegram cada 2 por 3, ¿vale?
Si os ha gustado el vídeo, darle un like y comentar a ver qué os parece, ¿vale? Pues sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.